Bueno, a las 9:32, a las 9:32 de la mañana está con nosotros el economista Antonio Siriaco. Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS, próximo decano de esa facultad. Así es. Y uno de los economistas más objetivos que hay en el país, tengo que decirlo. Así es, con él precisamente vamos a estar hablando sobre las perspectivas económicas. La gente, Antonio está con el grito al cielo. Inclúyeme ahí, por favor. Yo acabo de subir una foto, déjame explicarle, Antonio. Yo acabo de subir esa foto en Instagram. Es un story. Y entonces le puse como un box que la gente dice, ¿mi cara cuándo? Y hay más de 8 respuestas que es, suben la gasolina, me suben la maldita gasolina, suben otra vez los precios de los combustibles. Después de encontrar el TBT del video de Ito explicando la fórmula. Arranquemos por sin ahí. Sin ninguna intención, yo simplemente puse eso. No. Bueno, ante todo quiero darle las gracias a ustedes por la invitación, ¿no? Aquí este sábado. Que ya la habíamos hecho en otras ocasiones, Jennifer. Razones académicas, generalmente los sábados tengo ciertas ocupaciones, pero siempre hay que sacar tiempo para ustedes, que es un grupo de jóvenes que ya tienen un espacio importante, una gran cantidad de radioescucha. Eso sí es verdad. Y evidentemente lo hacen muy bien. Mira, yo creo que el mundo de hoy vive una situación de incertidumbre. Esa es la realidad. Es obvio que los factores externos están jugando un papel importante en las economías y en las dinámicas internas de muchas economías. En el caso de la República Dominicana no se puede escapar en ese sentido. Y cuando son situaciones así, los gobiernos tienen unas restricciones bastante grandes. Por ejemplo, está el precio, la situación del mercado de los combustibles en la República Dominicana. Hay muchas razones por las cuales los gobiernos tienen poca flexibilidad. Y digo esto porque constantes aumentos cada semana claramente afectan y laceran los bolsillos de la gente. Y eso genera situaciones de incomodidades. Y en ese sentido, entiendo yo que la situación por la cual está pasando el mundo, y en este caso, por ejemplo, el conflicto que hay alrededor de Ucrania, es un elemento que está afectando a ese mercado, al mercado de los hidrocarburos y también al mercado de los combustibles, también incorporando el gas natural e incorporando también el carbón. La matriz energética en la República Dominicana, un 75% combustibles fósiles. No somos exportadores de petróleo, somos importadores netos, y eso claramente se expresa en un incremento en los precios de los combustibles. Ahora, también hay situaciones en el mercado interno. ¿Es sostenible, don Antonio, el subsidio que se está generando, digamos, o el llamado subsidio en torno a los combustibles? Yo pienso que ya sobrepasan los 300 millones de pesos. Pero hay que otorgarlo, porque el tema está en que hay un elemento de gobernanza. ¿Otorgar subsidio o reducir impuestos coyunturalmente? Porque los fondos salen del mismo lado. Sí, pero no deje los elementos internos que estaba por mencionar ahí mismo para ver todo el panorama. No, claro. panorama local. Entonces, por ejemplo, la inflación, y eso lo quiero vincular, en la República Dominicana es quizá de la más alta en la región. ¿Pero por qué? Bueno, porque los mercados en la República Dominicana están concentrados. Y cuando los mercados están concentrados, eso significa que cuando los precios suben, la inflexibilidad hacia la baja es muy limitada. Y entonces, tú agarras el mercado de los combustibles, es un mercado concentrado, al margen de la fórmula, al margen de los impuestos, al margen de las comisiones que hay ahí, es un grupo que domina ese mercado. No hay competencia en ese mercado. Y como consecuencia, entonces, los precios influyen, en la formación de precios allí es bastante alta. Lo mismo pasa en la parte de la generación de electricidad y así por el estilo. Ahora, ¿qué es lo que yo pienso? Yo creo que los gobiernos tienen que seguir, aunque de manera racional, pero seguir subsidiando en situaciones como esta porque no tienen más. O la otra cara de la moneda es sencillamente que la gente se tira a la calle. Y yo pienso que los gobiernos no van a permitir eso.
en ese sentido. De manera que siempre le doy prioridad a los aspectos de la gobernanza, de la paz social en la República Dominicana, porque de lo contrario, claramente después todo se... Sobre este aumento de los combustibles, choferes han expresado que van a subir el pasaje con este tema. Claro. ¿Cómo este aumento va a impactar también a otros productos de primera necesidad, incluyendo la canasta básica? Mira, lo más importante es que cómo va a impactar los bolsillos de la gente. Al final, exacto, esto es transversal. Hay incremento en los precios de los bienes, de los servicios. Prácticamente todas las actividades utilizan combustible y lo que hay que tratar es sencillamente de contener, de mantener, de minimizar el efecto que tienen esos incrementos de precios en la canasta básica familiar. La canasta básica familiar para el más pobre se ha incrementado de 24,000 pesos o quizás un poquito más. ¿Cuánto es el salario mínimo en la República Dominicana, el más alto? 21,000 pesos. De hecho, hay un déficit de más de 3,000 pesos. Y eso que te estoy diciendo, lo que ganan el salario mínimo más alto, pero no es la gran mayoría de los trabajadores. Aquí la mayoría son microempresas, pequeñas empresas que pagan 12,000, 13,000 pesos, y eso no es fácil. Entonces, al final, tú tienes que buscar un mecanismo que minimice esos efectos. ¿Que te tocó esa situación? Bueno, mala suerte, pero hay que buscarlo. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Que yo creo, bueno, en primer lugar, tratar de seguir subsidiando mínimamente esos incrementos en los precios de los combustibles. El presidente de la República al principio dijo que no iban a haber subsidios, pero la realidad es mucho más elocuente que la palabra. Y tiene que seguir subsidiando. Porque de lo contrario, entonces tú buscas la otra solución, que es una solución, obviamente, de mayor protesta social y una serie de cosas. Hay que, por lo menos yo creo que hay que establecer cierto nivel de amnistía arancelaria en determinado tipo de insumos que inciden en productos importantes de la canasta básica familiar, de manera temporal. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, si el maíz paga un 20%, vamos a eximir el 20% de maíz, que es importante en la producción avícola, o la soya, o los fertilizantes en la producción de arroz, o en la grasa comestible. Eso se hace de forma temporal. Luego entonces hay que seguir fomentando, y yo creo que es correcto lo que hace el gobierno, la producción nacional agropecuaria. ¿Y se está haciendo eso bien? No, yo creo que hasta ahora el sector agropecuario, desde que se inició la pandemia, ha respondido. Y aquí siempre se ha apoyado al sector agropecuario, no solamente este gobierno, sino los gobiernos anteriores. Y eso es verdad, o sea, tú tienes que facilitar la producción porque es un sector riesgoso. El que invierte en ese sector hay que darle todas las condiciones habidas y por haber, que no solamente se le dan en la República Dominicana. El presupuesto de la Unión Europea en estos momentos, el 36% se va en la política agraria común. En Estados Unidos, la famosa ley sobre seguridad alimentaria se lleva, creo que cada 5 años, 6 años, más de 11,000 millones de dólares. Por lo tanto, no es nuevo. Sí, y todos los gobiernos en cualquier parte del mundo le dan un trato especial. Otras medidas, hay que seguir ampliando los programas de provisión de alimentos a grupos focalizados, llámese, por ejemplo, extensión de los mercados de productores, las ventas populares. Todo eso no van a solucionar la situación porque tú no controlas lo que pase, claro, lo que pase, ¿verdad? En Ucrania, tú no lo vas a controlar, claro. Pero tú tienes que minimizar esos efectos, porque es un dolor de cabeza. Profesor, y buscar una serie de medidas que te vayan amortiguando esos choques externos. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Profesor Antonio Siriaco, Milicen Uribe de este lado. Tengo una pregunta en relación al informe más reciente que ha emitido el Banco Central, donde habla de un crecimiento de la economía el año pasado de 12.3% y de una inflación de 8.50%. Estas declaraciones fueron respondidas por el expresidente de la República, Leonel Fernández, que dice que el Banco Central está manipulando y que en realidad eso se puede añadir o se puede atribuir a un rebote económico. El pueblo llano y sencillo que está escuchando este Sol de los Sábados, ¿cómo debería de interpretar ese informe del Banco Central? Mira, yo lo que creo,
y es muy normal. Es cierto, hay un rebote económico, estadístico. Si tú te pones una torre y tienes una pelota de gol, mientras más alto, el choque va a ser, el rebote va a ser mucho más alto también. Ahora, al margen de eso, yo creo que también hay un elemento adicional que aceleró la recuperación en comparación con el 2020. Porque si tú comparas ese crecimiento con el 2019, es de 4.7. Lo que la economía ha hecho es que otra vez ha retornado a su crecimiento potencial o cercano a su crecimiento potencial, que eso no es una gran cosa. Eso sencillamente el crecimiento que tenía en el año 2019, 2018, otra vez se vuelve a ese crecimiento. ¿Por qué? Porque el año 2021 no es un año normal. El año 2020 no es un año normal. El año normal es este año. 2022. Y el 2019. Claro, y entonces sencillamente tú encuentras que todas las economías, cuando tú proyectas para el 2022, hay una especie de retorno a su crecimiento tendencial, normal. Economía latinoamericana, que estaba creciendo en el 2019 cercano a un 2, ahora va a crecer 2.5. La economía dominicana, que creció ahí alrededor de un 5, va a crecer un 4.7. O sea, eso es muy normal, evidentemente. Y el efecto rebote también es un efecto que se ha dado en todas las economías. Por lo tanto, yo creo que eso, en cierta manera, es algo que todos nosotros, los economistas, lo saben. Ahora, ¿qué ocurre? Que todos los bancos centrales, si comparan un año, en este caso 2021, ¿con qué año tienes que compararlo? Con el año anterior, pero hacer las explicaciones, evidentemente. Dale el contexto a eso. Y darle un contexto, que no se vea eso como una especie de que nosotros hemos estado creciendo, pero con una muy por encima de la tendencia. Ahora, si hay un elemento adicional que se me quedó decirlo, es el efecto de las remesas. Sí. Que eso no lo tuvo, no sé, Colombia, ni no lo tuvo Ecuador. Fue sui generis, los países. Aumentó un 26%. Sí, los países que tienen Sí, claro, una porque diáspora ya importante en los Estados Unidos. Exacto. Y entonces recibieron, esa familia de bajos ingresos, paquetes. recibieron dinero y entonces se lo enviaron. Esos cheques que Profesor, llegaban por sí, correo. Claro. Profesor, una pregunta. Aquí llamó un oyente el otro día, muy lúcido, y él preguntaba, bueno, el Banco Central primero dijo que la inflación iba a ser de 4, ahora vemos que realmente es de 8,2, 8,5, dependiendo de si el Fondo Monetario o la CEPAL que lo plantea, pero esa es, digamos, la inflación global, interanual, cuando se promedia en términos generales de la sociedad. Pero el oyente decía, bueno, cuando tú llevas esa inflación, antes de llevarla a la globalidad, la llevas al quintil más bajo de la población en términos de poder adquisitivo. ¿Qué representa realmente esa inflación de un 8 general? Digamos, profesor, ¿puede significar esa inflación un 30, un 40 para ese quintil más bajo? Sí, así es. Mira, hay un tema importante y eso el Banco Central lo calcula. Lo que ocurre es que generalmente cuando tú lees el documento sobre el incremento de precios, tú lo ves, la incidencia que tiene la inflación por grupos y por canasta. Y en el caso, por ejemplo, de los más pobres, donde una alta proporción de sus ingresos lo gastan en alimentos, evidentemente que esos grupos sienten la inflación y los incrementos de precios más que todos nosotros que pertenecemos a otro estrato social. En el caso de los grupos de menores ingresos, la incidencia de ese 8% se traduce en un 30%. ¡Wow! Dios mío. Vaya. Sí, Claro, porque la totalidad de lo que consumen, básicamente alimentación. Porque exactamente, tú agarras la canasta de lo más pobre y evidentemente esa canasta de lo más pobre, tú sumas, tú ordenas aquellos bienes que han tenido incrementos de precio, pero también te observa que el pollo tiene una alta ponderación en la canasta. El arroz tiene una alta ponderación en la canasta. Nosotros que a veces no sentimos las cosas, pero entonces, hay que ver cómo se siente allí. Claro, entonces, como ellos generalmente gran parte de sus ingresos, de su gasto, lo destinan a arroz, a habichuelas, lo van a sentir más que nosotros, porque quizás nosotros tenemos una dieta mucho más diversificada. Entonces, eso es lo que ocurre y es una realidad, eso que dice ese oyente. Porque no es lo mismo
tú tener un salario de 12,000, 13,000 pesos y destinarlo a alimentos que están constantemente incrementándose de precio, o a un servicio como el caso del transporte, que también sube de precio. Entonces tú dices, espérate, oye, no, yo lo siento, más que cualquier otra persona que tenga mucha mayor flexibilidad en sus niveles de ingresos. ¿Los programas sociales realmente ayudan? Bueno, los programas sociales, incluso los estudios que se han hecho, es que han evitado que que los niveles de pobreza se hayan incrementado. Por ejemplo, cuando tú analizas, y eso lo hace el Ministerio de Economía, lo ha hecho, te dice pobreza sin programas sociales y pobreza con programas sociales. Sin programas sociales la pobreza es mucho mayor que con programas sociales. Porque, ¿qué ocurre? ¿Cómo se mide la pobreza? La pobreza se mide en función de la oficial, es una pobreza monetaria. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, a partir de determinada canasta se cuantifica, se supone que es una canasta que una persona puede vivir, se puede sostener mínimamente, y se plantea un nivel de ingreso que pueda alcanzar esa canasta. Supongamos que en la República Dominicana, y eso es algo oficial, es 5,600 pesos, y eso se va indexando con los incrementos de precios de la inflación, vamos a decir. Si tú en tu ingreso familiar tienes un ingreso que está por debajo de los 5,600 pesos, tú eres pobre. Oye bien, pero para que tú veas el truco, y eso yo siempre lo he criticado, y hay muchas formas de tú sacar a mucha gente de la pobreza con estadísticas. Estadísticas, sí. Entonces, si una persona tiene 5,900 pesos, ¿es pobre? No es pobre, técnicamente hablando. Que no, más de ahí. Pero metodológicamente no es pobre. ¿Estás entendiendo? Sí. Sobrepasa por un poquito. Por un poquito. Entonces, entiendan eso. Y eso es lo que ha ocurrido no solamente aquí. Cuando se habla de la transferencia monetaria, claro, lo que te están diciendo, bueno, Millicent focalizan primero a la población. Claro. Y te dicen, bueno, debajo de esa línea hay 2 millones de personas. Tú lo identificas, su nombre, Entonces tú dices, bueno, esa persona, como no llega a los 5,000 y tiene un salario de 2,000, yo le voy a dar un bono luz. Y lo cuantifica esa transferencia. Son tantos. Un bono gas, son tantos. Comer el primero, son tantos. Y tú lo vas subiendo, y tú lo puedes sacar de la pobreza dándole transferencia. Oye bien, que él espontáneamente tiene un salario de 2,000 pesos, pero tú con transferencia lo llevas a 4,000, ya tiene 6,000, ya no es pobre. Y entonces tú puedes decir, y eso es lo que ocurre. Entonces, eso es una debilidad. Qué lío. Es una debilidad de esa metodología, pero es la que se utiliza. Claro. Yo tenía 9 preguntas, pero ya la productora me está Sí, haciendo. hay que tomar llamadas. Dos preguntas. Entonces lo voy a reducir. Nos quedan 2 preguntitas. Entonces lo voy a reducir, profesor. El dirigente del PRM, Leonardo Faña, dijo esta semana que la inflación, el precio de los alimentos sobre todo, se puede reducir en 15 días si el gobierno le da la gana. ¿Fundamentado en qué? En que, bueno, lo primero es que hay una cadena que se está produciendo de distribución que lo que hace es aumentar los costos. Por ejemplo, y citaba el ejemplo de la habichuela que se importa 19 pesos pero termina vendiéndose 80 en los supermercados, y eso es propio de los intermediarios. Se puede atacar por ahí. Y lo segundo, es correcto que la Dirección General de Impuestos Internos nuevamente, por 4º o 5º año consecutivo, me parece, no aplique la indexación al impuesto sobre la renta de persona física, como este año lo hizo. En torno a la inflación, sí. Sí, bueno, no he visto todavía el listado que siempre sale a principio de año sobre Bueno, la indexación. Está por ahí la resolución que dice, se queda igualito. Sí, Bueno, se queda igual, sí. profesor. Si se queda igual, es una forma sencillamente de recaudar más. Esos son mecanismos muchas veces que, sin hacer ningún tipo de reforma que pueda pasar por el Congreso, sino a partir de normas que establece la Dirección General de Impuestos Internos, puede mejorar las recaudaciones. Lo mismo está ocurriendo con una norma que se está discutiendo para modificar todo el tema de las ganancias de capital, que sencillamente a través de normas tú puedes establecer algunos cambios y eso le permite
a el Estado Dominicano, a través de la Dirección General de Impuestos Internos, tener mucho mayor recaudación. Si eso lo hicieron, es con esa intención. Roseli. No, quedó pendiente lo del tema de la Faña. Y entonces lo de Sí. Faña. Mira, yo creo que el tema de la intermediación, por eso yo decía que este es un país donde los mercados están concentrados. En el caso de los mercados agrícolas, agropecuarios, hay un tema que es una larga cadena de intermediación en todo ese canal de suministro. Por ejemplo, en un momento determinado se pagaba al productor de plátano finca un plátano a 2 pesos. Entonces, cuando tú ibas al supermercado, lo encontraba a 17 pesos. Y llegó un momento que Y hasta más, 20 pesos. claro. Entonces, todo eso es producto de una cadena de intermediación. Por eso yo digo que el Estado Dominicano tiene que ampliar su programa de provisión de alimentos a partir de los programas de mercado de productores, de ventas populares, porque lo que hace INESPRE tradicionalmente es sencillamente achicar esa cadena de intermediación. Por lo tanto, eso es un elemento, una medida de corto plazo. En el largo plazo, aquí hay que hacer mucho más merca Santo Domingo, merca Santiago, merca San Francisco. ¿Por qué? Porque al final esos grandes mercados lo que hace es que te achican y te concentran la producción. Antonio, no lo podemos dejar ir sin que nos dé una panorámica de la situación de la campaña electoral en la UAS. Sí. Estamos a 5 meses de las elecciones. ¿Cuáles son sus aspiraciones y cómo está el panorama? Bueno, nosotros estamos en el bloque con el doctor Ajana. Nosotros estamos en ese bloque, pensamos que el doctor Ajana es un candidato acabado, un candidato ¿Y las posibilidades de Ajana, maestro? No, yo creo que tiene todas las posibilidades para ser el próximo rector en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Nosotros también estamos aspirando al decanato. Estamos, hemos hecho un trabajo académico desde abajo, siempre dando la cara por la UAS, siempre participando en los debates importantes para que la UAS no se quede ausente en la Facultad de Ciencias Económicas, conjuntamente con el decano Alexis Martínez, que también está aspirando a la vicerrectoría administrativa, y el bloque de la Gran Alianza. Creo que nosotros estamos por el carril de adentro. Siempre somos prudentes, pero la victoria es segura. Que así sea. Yo apuesto a ese decanato. Bueno, muy aleccionadora entrevista hemos tenido hoy, el profesor, sin duda, con el profesor Antonio Siriaco. Muchas dudas hay. Lamentamos no coger las llamadas, a pesar de que no lanzamos el bumper de la llamada. Las líneas han estado en constante movimiento porque a la gente le interesa mucho esto. Pero es que solo esa afecta. Mi amor, que eso es lo que más lo está dando. Es la economía. Es lo que más lo está dando. Así mismo es una situación, pero debemos traer al profesor de nuevo para preguntarle, profesor, entonces, ¿qué medidas alternativas pudieran utilizarse en torno a este panorama que usted el día de hoy ha escenificado? Para la próxima ocasión. Yuri, siempre hacemos una pregunta antes de... Hay preguntas. Yo le estaba enseñando a Millicent lo que yo puse ahí en mi story, Soy señores. testigo, señor. No, y eso está fuera de control. ¿Y qué tú subiste en tu historia? ¿Y qué tú subiste? Él subió una foto que dice mi cara cuando, y tiene una decenas de respuestas y todo de cuando suben los combustibles. Y la Cuatro más. Ay, Dios mío. 4 más.